Mm, Ok, perfecto. Se escucha bien, excelente. Ya. Entonces, estamos viendo ya tenemos muy poco tiempo para el tema de la prueba. Vamos a terminar con este tema y después vamos a empezar a hacer ejercicio para que empiecen a recordar todo lo que hemos visto y puedan soltar la mano respecto a esto. Entonces, el tema que estuvimos viendo un poco, ¿no es cierto?, es el tema de la electroestática y la electrodinámica. Electroestática, ¿no es cierto?, en esta diferencia que hay entre la cantidad de protones y electrones. Si es que hay alguna diferencia, entonces produce eh, una atracción o repulsión respecto a otro elemento cargado. Entonces, ¿cómo se produce esto? Por el tema de las cargas eléctricas. Y aquí lo vamos a ver en este tema, que eh, habíamos visto ya algunas cosas, ¿no es cierto? Habíamos visto que respecto de los materiales que tienen mayor facilidad en entregar electrones, otros materiales que tienen menor facilidad para entregar electrones. Entonces, los electrones que son este, eh, esta como flujo de electrones que vamos a tener para poder generar electricidad, ¿ok? Eh, es más fácil que pasen a través de medios que son conductores que medios que son aislantes. Entonces, en la primera etapa del tema, vamos a ver cuando las cargas no se están moviendo, sino que tenemos sistemas que la diferencia entre los electrones y los protones, ¿no es cierto?, se refieren solo a un cuerpo o relación de dos cuerpos que tienen alguno mayor o menor cantidad de electrones que el otro. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se pueden cargar, vamos a ver cuáles son la carga mínima que pueden tener. Vamos a ver que cuando tenemos signos iguales, quiere decir que se van a repeler estos cuerpos, y cuando tienen signos distintos se van a atraer. Luego vamos a pasar a ver lo que tiene que ver con corriente eléctrica, o sea, un flujo de electrones, ¿ya? Y ese flujo de electrones, lo que vamos a hacer es que vamos a poder caracterizar cuando hay un mayor flujo de electrones, cuando hay un menor flujo de electrones. Vamos a hablar lo que tiene que ver con campo eléctrico, ¿ok? Eh, y que tiene que ver con cómo afecta en el espacio un cuerpo que tenga carga eléctrica, ¿ok? Después vamos a ver la ley de Ohms, que tiene que ver con las resistencias. La resistencia es esta capacidad del material de llevar un flujo de electrones, o sea, de soltar sus electrones y que sus electrones viajen, ¿ok? Y por otro lado, vamos a ver cómo distintas composiciones de circuitos, ¿no es cierto?, nos van a ayudar a que los electrones tengan mayor facilidad de fluir o menor facilidad de fluir. Bueno, partamos entonces. Habíamos visto que cómo es que se genera la electricidad es cuando tenemos esta diferencia entre las cargas eléctricas, que usualmente son los electrones, ¿ok? Habíamos visto que los electrones, ¿no es cierto?, que son como partículas, ¿no es cierto?, que están dentro del átomo, que viajan alrededor del núcleo, ¿no es cierto? Y estos electrones tienen una carga que es negativa. Por otro lado, los protones que están dentro del núcleo tienen una carga positiva. Si es que tengo la misma cantidad de cargas positivas que las negativas, entonces tengo un cuerpo neutro. ¿Okay? Si tengo
diferencia entre la cantidad de cargas negativas y las cargas positivas, tenemos un cuerpo que está cargado. Si está con mayor cantidad de electrones que protones, será un cuerpo que está cargado negativamente, y si es que tiene mayor cantidad de protones que electrones, va a ser un cuerpo cargado positivamente. Los materiales en sí, entonces, están clasificados en tres tipos. Conductores, ¿no es cierto?, que pueden tener muchos electrones libres alrededor de ellos. Excelente. Joaquín, me preguntas cuál era el negativo y cuál el positivo. Los electrones son negativos, tienen carga negativa, y los protones que están en el núcleo tienen carga positiva. ¿Ok? Entonces, aquí lo vamos a notar. Entonces tenemos aquí, vamos a tener un átomo, y aquí vamos a tener sus electrones, ¿no es cierto? Entonces, en el átomo vamos a tener las cargas positivas, en el núcleo, y aquí las cargas negativas. ¿Ok? Cada una de estas cuestiones es una carga negativa. ¿Ok? Entonces, respecto a las cargas o respecto a los materiales, Martín. Ya, ok. Entonces, Martín me pide que repita un poco, parece que estaba un poquito rápido. Lo que le decía es, ¿cómo se genera la electricidad? ¿Ok? La electricidad es por un movimiento por diferencias entre cargas eléctricas, ¿no es cierto? Entonces, están las cargas positivas, que están dentro del núcleo, ¿no es cierto?, que se llaman los protones, y las cargas negativas, que son los electrones, ¿ok?, que están alrededor del núcleo, ¿ya? Entonces, si yo tengo una diferencia entre las cargas positivas y las cargas negativas, tengo un cuerpo cargado, ¿ok? Si tengo mayor cantidad de electrones, dijimos que las cargas, que el cuerpo está cargado negativamente, y si es que tengo mayor cantidad de protones que de electrones, entonces voy a tener un cuerpo cargado positivamente, ¿ok? Eh, Dado esta configuración, si yo tengo la misma cantidad de carga de electrones que de protones, ¿no es cierto?, entonces mi cuerpo se llama cuerpo neutro, ¿ok? Ahora, un comentario en respecto a esto. La masa de un electrón es mucho menor que la masa del protón, pero su carga es igual, ¿ok? Una unidad de carga de electrón es la misma que la unidad de carga del protón, ¿ok? A pesar de que la masa del protón y la masa del electrón es muy diferente, ¿ok? Entonces no está relacionado a la cantidad de masa, sino que está relacionado a la naturaleza del protón y la naturaleza del electrón, ¿ok? Bien, entonces, habíamos dicho que había materiales que conducen electricidad y otros que no. Entonces, a los que conducen electricidad los vamos a llamar conductores, y son los materiales que fácilmente pueden entregar sus electrones. Y estos materiales son los materiales metálicos, ¿ok? Todos los que tienen que ver con metales, la cantidad de protones y electrones que tienen estos metales es tal que es muy fácil que se puedan escapar estos electrones hacia la otra cantidad, ¿ok? Si está la misma cantidad de electrones y protones, dijimos que era un cuerpo neutro, ¿ok? Entonces, los elementos, esos son los elementos conductores, ¿ok? Generalmente los metales. Aquí lo tienen aquí. Los metales, ¿ok? ¿Qué característica tiene? Es que los electrones no tienen por ejemplo, si yo tuviera un tema metálico aquí, tengo mucha cantidad de protones, ¿no es cierto? Y tengo mucha cantidad de electrones dando vuelta, ¿ok? Entonces, entre los electrones, ustedes saben que hay capas, ¿no es cierto? Lo han visto en química.
¿no es cierto? Tienen el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, ¿no es cierto? Entonces, en los metales hay tantas capas que los electrones aquí, entre sí, se van repeliendo, ¿ok? Entonces, la fuerza con que atraen los protones no es suficiente como para atraer a los electrones que están en esta capa. Entonces, de aquí para allá, los electrones es fácil que salgan, ¿ok? Por eso es que si yo tengo un elemento metálico que tiene mucha cantidad de electrones, mucha cantidad de protones, ¿no es cierto? Son fáciles los que salgan los electrones que están en las últimas capas. ¿Me entienden? Entonces, por otro lado, hay elementos que no son conductores. ¿Por qué? Porque sus electrones están mucho más pegados al núcleo. ¿Ok? Y como están mucho más pegados al núcleo, necesitan una cantidad de energía mayor que hay que entregarle a ese átomo para que libere sus electrones. ¿Ok? Esto es súper importante entenderlo porque uno no puede entender que, o sea, eh, la cantidad de energía va a ser la que va a permitir o no la liberación de esos electrones. No hay ningún elemento que no sea conductor para nada. ¿Ok? Si uno tiene una cantidad de energía suficiente para que se pueda liberar ese electrón, entonces ese material, a pesar de que es muy no conductor, igual va a conducir la electricidad. Les pongo un ejemplo. Cuando uno está en una tormenta, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos ningún problema con los cables eléctricos que están arriba en los postes de luz, ni los cables que tenemos acá alrededor de nosotros, ¿ok? Pero, ¿por qué? Porque el aire es un elemento que es muy poco conductor, ¿ok? Pero cuando hay una diferencia entre la energía que existe en el suelo y las nubes, ¿ok? Puede ser tal esa energía, ¿no es cierto?, que los electrones que están en el aire saltan y se produce un rayo, ¿ok? Entonces, el entender esto como conductores y no conductores, hay que entenderlo como difícil que sean conductores, o sea, más difícil que conduzcan sus electrones, ¿ok? Los elementos no conductores, ¿ya? O sea, no hay nada que no sea absolutamente conductor. Entendiendo eso, entonces hay otros elementos que se llaman los semiconductores, que es lo que les decía en un principio cuando hablamos de los circuitos eléctricos, porque nosotros podemos hacer que, dada alguna condición, haya un salto de electrones de un lado a otro, ¿no es cierto? O sea, de este material, y bajo otra condición no haya este salto. Entonces, eso es lo que hace que se pueda transmitir un código 0 o un código 1. Y todo ese código ceros y unos es la base de toda la programación y todos los computadores y todas las cosas electrónicas. ¿Ok? Entonces, el de este descubrimiento de estos elementos semiconductores nos ha permitido tener ahora los computadores y poder hacer la clase de hoy día. ¿Ok? Entonces, vamos de nuevo. ¿Cuál es la carga más pequeña que podemos tener? No sé si dice. ¿Cuál es la carga más pequeña que podemos tener? La carga más pequeña que podemos tener es la carga de un electrón o de un protón. ¿Y cuánto equivale a eso? A 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. ¿Puede haber una carga más pequeña que esa? No. ¿Ok? Por eso es que se llama
este tipo de energía se llama discreta, porque no puede haber algo más pequeño que menos 1,6 por 10 elevado a 19. No tienen carga, estimado. Martín dice, y los quarks no tienen carga. ¿Ok? Entonces, lo más pequeño en términos de carga es el electrón. ¿Ok? Entonces, por otro lado, el protón, ¿no es cierto?, tiene la misma carga del electrón, pero con signo contrario. ¿Ya? Entonces, de nuevo, por el otro lado. ¿Cuándo se fue esta cuestión? Ah, ya que estaba formulando el cable. Aquí. Entonces, por un lado, están las cargas opuestas y que se atraen, y por otro lado, las cargas iguales se repelen. O sea, si dos electrones van a tratar de estar lo más alejados posible, ¿ok? Y dos protones van a estar lo más alejados posible. Entonces, uno puede decir, pero ¿por qué entonces en un núcleo hay tan cantidad de protones? Porque también en ese núcleo hay lo que se llama las fuerzas eh, núcleas, ¿okay?, que mantienen unido el núcleo. ¿Okay? Y dentro de los elementos que mantienen un núcleo también están los neutrones. Entonces, el equilibrio que use en el núcleo está dado por la energía de atracción nuclear y, por otro lado, por esta repulsión que tienen los elementos que tienen la misma carga. ¿Ok? Ya. Por otro lado, si es que yo tuviera un electrón y un protón, ellos tendrían a unirse. ¿Y por qué no se unen? Porque el electrón va en movimiento. Es como cuando estamos en la Tierra y la Luna. La Tierra y la Luna no tocan entre sí, y la Luna está orbitando la Tierra, porque la Luna también tiene eh, una velocidad del giro. ¿Ok? Y la Tierra entonces va atrayendo a la Luna, por lo tanto la Luna, en vez de seguir una trayectoria recta, va siguiendo una trayectoria circular. ¿Ok? Lo mismo pasa con el electrón y el protón. El electrón realiza una trayectoria circular en el núcleo. ¿Ok? Entonces, ahora, trayectoria circular, si lo vemos en temas como microscópicos y cosas así, es más que una trayectoria circular, es una probabilidad de que esté en un volumen alrededor del núcleo, ¿ya? Porque en electrones no podemos, ocurre algún principio que no lo vamos a ver ahora, pero que es difícil ver un electrón eh, y, y poder predecir dónde va a estar después. Ok, vamos de nuevo dentro de lo que estamos aquí. Dijimos entonces que cuando un cuerpo está cargado, cuando hay una mayor cantidad de o protones o electrones en ese cuerpo. ¿Ok? Entonces, para poder transmitir esa carga, ¿ok? Lo que vamos a tener tres formas de transmisión. La primera se va a llamar conducción. ¿De qué se trata? Aquí en este experimento se puede observar que hay una esfera, ahí, esa esfera de ahí, esa, ¿no es cierto? Y hay una varilla que tiene unos signos negativos ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que la varilla está cargada negativamente. ¿Y por qué una varilla de vidrio? Porque el vidrio es un elemento que es aislante, que es poco conductor. ¿Y qué con eso? Que si que yo logro que este elemento se cargue, ¿ok? Las cargas no van a viajar
por el vidrio. ¿Ok? ¿Qué pasa si tuviéramos una varilla de metal? En el momento en que la varilla se cargue, los electrones van a viajar hacia un lugar donde haya mayor cantidad de protones que de electrones. ¿Ok? O sea, van a viajar inmediatamente hacia la mano. Y ahí nuevamente va a volver a ser neutro. ¿Me entienden lo que digo? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, ¿Sí? profe, es como, a ver, si un objeto recibe toda la carga y luego se le une a otro objeto, toda la carga va a pasar al segundo objeto, ¿verdad? Es como, por ejemplo, lo siguiente. No es tan así. Fabiana, mira, a lo que me refiero es lo siguiente. Yo tengo una regla de plástico. ¿Ok? Entonces, esa regla de plástico, los que tengan ahí por ahí en la casa, ¿no es cierto? Tomen esa regla de plástico y frótenla en la ropa. ¿Ok? ¿Lo hicieron? Yo voy a poner esta cosa, que es el plástico. ¿Ok? A ver, mírenme en la cámara. Ahora. Tengo este tema de plástico. ¿Ok? Yo lo voy a frotar. Y ahora me voy a poner esa cuestión en la cabeza. Y van a ver que la cabeza se... debería... Pero vamos a tener que ver una regla mejor. Porque esta cuestión no funciona. Debería atraer a este tema. A ver qué otra cosa puedo usar. No tiene que tener ninguna cosa metálica esto. Pueden ponerse un globo, por ejemplo. El tema es que la carga eléctrica ahí se va a mantener en el objeto. ¿Ya? Y aquí, lamentablemente, no tengo ninguna regla como para poder hacer el experimento así como corresponde. No, no hay ninguna. Entonces, el tema es que agarran eso, lo cargan y esa carga se va a mantener en el objeto. Si tuvieran un objeto metálico, esa carga va a viajar inmediatamente, porque el objeto metálico puede transmitir la carga muy fácilmente. ¿Me entienden? No sé si me entendiste, Fabián. Sí, sí, entendí. Si es Entonces, ¿mm? hizo menor conductor, no va a pasar la energía al segundo objeto. O sea, más que la energía, los electrones. Ya. ¿Ya? Los electrones no van a poder viajar tan fácilmente en el objeto que es menos conductor. Por lo tanto, si yo tengo una diferencia entre los electrones y los protones en este elemento no conductor, esa diferencia se va a mantener porque yo no puedo hacer que viajen electrones a través de ese elemento. ¿Ok? Pero si yo tuviera un elemento conductor, como es tan fácil que viajen los electrones ahí, si es que hay alguna zona en que faltan electrones en ese conductor, inmediatamente van a llegar electrones ahí. ¿Me entienden? ¿Me entiende, Fabiana? Sí, profe, sí, sí, ahora Sí, sí. perfecto. Ya. Ok, sigamos entonces con el otro tema. A ver, tenemos el punto aquí. ¿Dónde tenemos esta cosa acá? Benjamín me decía, en una hoja de papel, por ejemplo. Excelente, sí. También veo el tema de la hoja de papel también. La hoja de papel igual funciona. ¿Ok?
Entonces, elementos que no son bien conductores, ¿no es cierto?, se frotan, que vamos a ver ese mecanismo de carga, que es la flotación. Entonces, lo que tenemos acá, en este como esquema, tenemos una vara de vidrio que está cargada. ¿Ok? O sea que en esta zona de la vara de vidrio tengo mayor cantidad de electrones que de protones. ¿Ok? Y este cuerpo, que es un cuerpo metálico, no tiene por qué ser otra cosa, pero es un cuerpo metálico en este sentido, ¿ok? No está cargado, o sea, está neutro. ¿Y qué otra cosa pasa acá? Este elemento, que es un hilo, es un elemento muy poco conductor. ¿Ok? Esta esfera, como es una esfera metálica, entonces es una esfera que puede transportar muy fácilmente los electrones y los protones. ¿Ok? O sea, no, perdón, los electrones, perdón, los protones obviamente también. Entonces, Joaquín me pregunta, ¿entonces los electrones de los dos objetos intentan estar juntos? No. Acuérdate que los electrones tienden lo más posible a estar separados porque tienen la misma carga. Pero cuando ven que hay menor cantidad de electrones en una parte, entonces van a tender a ir a esa parte. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo ese cuerpo neutro, ¿ok? Puedo cargarlo mediante el método de la conducción. ¿Y qué significa eso? Que yo toco la varilla con la pelota, y al tocar la varilla con la pelota, los electrones de la varilla, de la superficie de la varilla, que pueden ser que en la varilla no pueden circular, pero sí pueden circular en el metal que está al lado. ¿Ok? Entonces, como los electrones de la varilla, hay mayor cantidad de electrones de la varilla, o sea, en la superficie de la varilla, ¿no es cierto? Los electrones van a viajar a esta esfera. ¿Ok? Es como yo lo explico de esta forma. Tengo dos micros. Una micro que está con mucha gente encima, ¿no es cierto? Y todo así como empujándose. Y hay otra micro que está mucho más vacía. ¿Ok? El instante de la conducción se podría decir que es cuando las dos micros están en un paradero, ¿no es cierto? Entonces, las personas de la micro que está atochada dicen, es mejor irse para la otra micro. Entonces se cambian de una micro hacia la otra. ¿Y hasta cuándo se van a cambiar de una micro hacia la otra? Hasta que la persona que esté en esa micro que está atochada, mire para la otra micro y diga, pucha, voy a estar igual de atochado en esta micro que en la otra micro. ¿Ok? Por lo tanto, ya no se van a cambiar. ¿Me entienden? ¿Me siguen en ese ejemplo? Cuando se llenan los dos micros ya no van a seguir avanzando. O sea, no es que se llenen más o menos. Eh, el primer tema es que están las dos micros, una atochada de gente y otra con muy poca gente. ¿Ok? Y el momento de la conducción es cuando existe la posibilidad de que de las personas que están en la micro atochada puedan pasar a la micro que está menos atochada. Entonces, el primer compadre que puede pasar de la micro atochada a la otra va a ver la otra micro que está mucho más despejada y va casi correr a la otra micro a subirse. ¿Ya? El segundo compadre que va a salir de esa micro va a ver esa micro, igual no hay tanta persona, y va a ir hacia la otra micro.
Pero va a haber una persona que va a empezar a ver la otra micro y se va a empezar, se está llenando, ¿no es cierto? Entonces, va a decir, bueno, yo estoy incómodo aquí, pero voy a estar igual de incómodo en la otra micro. ¿Ya? Ese es el punto. No es que las dos micros se llenan, sino que la incomodidad que existe en la primera micro va a ser la misma incomodidad de la otra micro. ¿Me entienden? Sí, ahora sí. Perfecto. Ese es el punto. Entonces, en la conducción se produce eso. Voy pasando electrones, ¿no es cierto? En este caso, ¿ok? Se puede dar o sea, se puede dar igual y de la misma forma en elementos con carga positiva o en elementos con carga negativa, ¿ya? En elementos que tienen mayor carga negativa, como es este caso, los electrones van a ir pasando del cuerpo que está cargado al otro cuerpo que está neutro, ¿ok? Hasta que el nivel de carga del cuerpo que estaba cargado y el cuerpo que se empezó a cargar con los electrones que fueron pasando es tal que el último electrón que estaba en la varilla dijo, no, voy a estar igual de cómodo acá que en el otro lado. ¿Ok? Y fíjense que hay una cosa aquí. Como este cuerpo empieza a estar con carga negativa con carga negativa se empiezan a repeler. Entonces, en un principio van a estar unidos y después se van a distanciar. ¿Ok? Entonces, ¿qué produzco en la conducción? Produzco un cuerpo cargado con el mismo signo de el cuerpo que estaba, que en el cual eh, tenía la carga. Entonces, dos cosas. Primero, se pone en contacto, toca el cuerpo, ¿ok? Y al final los dos cuerpos quedan con carga del mismo signo. Por lo tanto, se repelen. ¿Habían visto este efecto, no? ¿Habían visto este efecto? ¿Juliet? ¿Juliet? Me voy a comer aquí con la abuela. Yo le ponen una taza al dedo porque no voy a hacer Una cosa. ¿Mm? Ya se la puse. A ver. Alguien que silenciarlo. Ah, acá está. Ya. No sé cómo hacer que esta cosa se silencie. Juliet, ¿tienes el micrófono ahí? No. ¿Y sí? Ya, perfecto. Ya. Ok, muy bien. Sigamos. Por la introducción, vamos a ver. Entonces,
Ahora hay otro método de carga que se llama la inducción. Entonces, en la inducción, a diferencia de la conducción, no hay una em, no hay un contacto entre los dos objetos. ¿Ok? En la conducción se contactan los dos objetos, en la inducción no. ¿Qué pasa? Primero ocurre un fenómeno que se llama la polarización. Y aquí está explicado en este esquema. La polarización es cuando tú acercas un objeto cargado, ¿ok?, a un objeto que es neutro. El objeto neutro va a trasladar sus electrones, en este caso, hacia el lugar donde está más cerca del objeto cargado. ¿Ok? En este caso, ¿por qué? Porque si tuviera mayor cantidad, o sea, si tuviera un objeto cargado negativamente, este objeto repeliría los electrones que están en esta zona, y estos electrones se trasladarían hacia ese lado. ¿Ok? Ahora vamos a ver en el caso de que el objeto que realice la inducción esté con carga positiva. Entonces, si está con carga positiva, va a atraer los electrones del cuerpo. Ahora, pregunta. A ver, ¿alguien puede devolverse una positiva, por favor? Hay varias cuestiones que no me pasan. Deme 2 segundos, acabo de ver los mensajes. Benjamín estaba diciendo que lo mismo, pero con los imanes, exacto, ¿sí? Pero puede volverse una positiva. Martín, ¿necesitas que me devuelva de nuevo? El de inducción. Ya, ok. Ahí. Ya, perfecto. Entonces, Benjamín pregunta, ¿acá se van moviendo las cargas en el mismo objeto, en esta misma esfera? ¿Ok? Se van moviendo la carga, ¿ya? Entonces, pero está en el mismo objeto. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el objeto tiene un desbalance en la cantidad de electrones con la cantidad de protones. Constanza, ¿habrá un desbalance de un objeto, como ese objeto C que estoy describiendo acá, entre la cantidad de electrones y de protones? ¿Me sigues? Constanza. A ver, Tamara, en este objeto de la figura 1, si en un principio es un objeto neutro, acercando un objeto que está cargado, ¿ese objeto tiene carga eléctrica? ¿Qué crees tú? ¿Tamara? Eso. Perfecto. Me dice la Tamara que al acercarse le traspasa la carga, o sea, pregunta, si al acercarse le traspasa la carga o no. No le traspasa la carga. ¿Ok? No hay un flujo de electrones entre el objeto cargado y el objeto que está neutro. Por lo tanto, si no hay un traspaso de carga, el objeto C que está ahí, ¿está neutro o no? ¿Qué piensas tú, Tamara?
Ok. Entonces te lo voy a explicar de nuevo. Yo tengo un objeto neutro, que es el C, que está puesto ahí, ¿no es cierto? Y ese objeto, cuando yo acerco un elemento que está cargado, que en este caso está cargado positivamente, yo estoy diciendo que ocurre un efecto. Y en ese efecto, como este cuerpo está cargado positivamente, los electrones van a atraerse a este elemento que está cargado positivamente. Pero no van a salir de acá. Van a estar solo atraídos. ¿Ok? Entonces me pregunta Tamara, ¿este objeto está cargado eléctricamente? Hay un desbalance. Si está cargado eléctricamente, hay un desbalance entre la cantidad de electrones y de protones de ese cuerpo, si en un principio era neutro. ¿Los electrones de acá se fueron de este cuerpo? No. Por lo tanto, si es un cuerpo neutro, está en la misma cantidad de electrones que de protones, ¿no es cierto? Entonces, si está en la misma cantidad de protones y electrones, este cuerpo sigue siendo neutro. ¿Ok? Sigue siendo neutro. Pero las cargas eléctricas negativas están hacia un lado y queda una zona con cargas eléctricas positivas. Y eso se llama, como tú bien dices, la polarización. ¿Ok? La polarización no implica una carga eléctrica, sino que cómo están distribuidas las cargas eléctricas en un cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder realizar una carga eléctrica por inducción? Primero tenemos que polarizar el cuerpo. ¿Ok? Una vez que tenemos polarizado el cuerpo, lo conectamos a una fuente que tiene una infinidad de electrones y una infinidad de protones. ¿Ok? Y esa fuente es lo que llamamos tierra. ¿Y por qué la llamamos tierra? Porque la tierra, el suelo, ¿ok?, en sí tiene una cantidad enorme de electrones y una cantidad enorme de protones. ¿Ok? Entonces, si le sacamos unos cuantos electrones o le ponemos unos cuantos electrones, la carga es tan grande de electrones y de protones que ni se va a dar cuenta que llegaron los electrones. ¿Me entienden? Entonces, esa fuente que llamamos tierra, ¿no es cierto?, le puede entregar o le puede sacar los electrones que tenga ese cuerpo, según cómo se sientan cómodos esos electrones en el lugar o no. ¿A qué me refiero? Si yo tengo este elemento que está realizando una polarización, en esta zona de acá voy a tener una densidad alta de electrones. Y en esta zona de acá voy a tener una densidad baja en electrones. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera electrones aquí, la Tierra, Martín, muy buena pregunta, ¿la Tierra es neutra? Sí, es neutra. ¿Por qué? Porque tiene tal cantidad de protones y tal cantidad de electrones que en verdad es muy grande. ¿Ok? No, la carga de la Tierra es cero, es neutra. ¿Ya? Así se considera. Porque no podemos retirar tal cantidad de electrones de la Tierra en que haya un desbalance entre los electrones y los protones de la Tierra. ¿Ok? Entonces, por eso es que se llama neutra. Por eso es que se le llama la Tierra neutra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los electrones, en este mundo acá, los electrones van a estar
en esta zona porque están atraídos por estos protones de acá. ¿Ok? O sea, por las cargas negativas de acá. ¿Ok? Es como si en la micro yo tuviera las personas que están mirando al otro lado una micro que está vacía. ¿Ok? Y están todos pegados a la ventana. ¿Ok? Entonces, la Tierra, en ese caso, son las personas que están caminando eh, por la vereda, ¿ok? Y ven esta micro que por un lado está atochada de compadres mirando por la ventana y por el otro lado tiene asientos vacíos. Entonces el compadre mira y se sube la micro y se pone en el asiento vacío, ¿ok? Que sería esta zona de acá. Entonces los electrones que están en la Tierra van y empiezan a subirse a este cuerpo que se va cargando, ¿ok? Entonces, al final voy a tener mayor cantidad de electrones porque los electrones de la Tierra que están mirando hacia este cuerpo están viendo que tiene una zona donde no hay tantos electrones. Entonces se van a ir poniendo ahí, en esa zona. ¿Ok? Ahora, hasta el momento tengo un cuerpo que está conectado a Tierra, que tiene mayor cantidad de electrones que protones, ¿no es cierto? Y tengo un cuerpo que está cercano a este cuerpo que está cargado positivamente. O sea, lo que estoy poniendo acá. Este cuerpo que va a tener más electrones, porque los electrones de la Tierra van a viajar aquí. ¿Y por qué van a viajar ahí? Porque al tener un cuerpo que tiene carga positiva, hay más electrones apiñados en un lado y hay zonas donde no hay electrones. Por lo tanto, la Tierra va a viajar a esta parte. Exactamente, Tamara. Por eso digo que es necesario que el cuerpo se polarice. ¿Ya? Es necesario para el proceso de inducción que el cuerpo se polarice. ¿Ok? Ya. Ahora, si yo mantuviera esa conexión a Tierra y alejara esta varilla que está cargada positivamente, ¿qué pasa? Estos electrones van a dejar mirar en la ventana del lado viendo la otra micro, ¿no es cierto? Entonces se van a empezar a distribuir nuevamente, ¿ok? Y los electrones que llegaron se dieron cuenta, oye, pero había más electrones que protones, entonces es mejor estar en la Tierra, que es neutra, que en este cuerpo que hay mayor cantidad de electrones que protones, ¿ok? Por lo tanto, si yo mantuviera esta configuración, ¿ok? Y alejara la varilla, los electrones que subieron de la Tierra bajan a la Tierra de nuevo y nuevamente este cuerpo va a quedar neutro. ¿Ok? Por lo tanto, para poder mantener esa carga eléctrica, lo que yo tengo que hacer es cortar esa conexión a Tierra. Mientras tengo este cuerpo cercano a el cuerpo que quiero cargar. ¿Ok? Entonces, cuando corto la conexión a Tierra, entonces los electrones que se subieron por la Tierra a este cuerpo no pueden bajarse. En el símil de la micro, la micro empezó a andar. ¿Ok? Y entonces cuando se alejó el cuerpo que estaba cargado positivamente, todos los compadres se dieron cuenta que estaban más apiñados, pero no se pueden bajar. ¿Me entienden? Y al pasar eso entonces, el cuerpo queda cargado, pero fíjense, con la carga opuesta al elemento que utilicé para su inducción. ¿Ok?
En la conducción, yo genero un cuerpo cargado con la misma carga que el elemento que estaba cargado. ¿Ok? Carga negativa acá y carga negativa aquí. Pero con la inducción de un cuerpo que está cargado positivamente, voy a generar un cuerpo que está cargado negativamente. ¿Ok? ¿Entendieron cuál es la diferencia entre la inducción y la conducción? ¿Alguna pregunta al respecto? Lo que dice Martín es, por ejemplo, que puede haber habido un colador, o sea, que se puede también como un fenómeno de un colador, ¿ok? Que mantiene ciertos elementos retenidos en el filtro, ¿ok? Eh, uno podría decir que en el ejemplo tuyo del colador, Martín, hay elementos que tienen eh, una mayor como tamaño y otros con menor tamaño, ¿ya? Aquí, en este caso, aquí en este caso todos los elementos tienen el mismo tamaño, por eso no es tan bueno el tema del colador en sí o del filtrado. Yo creo que el tema de entender que las cargas que son, del mismo tipo tienden a estar lo más separadas posibles, ¿ok? Por lo tanto, cuando ocurren zonas donde hay una mayor distancia entre cargas iguales, las cargas van a tender a ocupar esa zona. ¿Ok? Joaquín me dice, ¿no ocurre lo mismo con otras cargas o tienen que ser las mismas de la imagen? Ocurre lo mismo con las otras cargas, Joaquín. Veamos el ejemplo de una inducción que en vez de que tuviera la carga positiva acá, o sea que hay menor cantidad de electrones que de protones, tengamos una carga negativa. Si yo tuviera una carga negativa acá, entonces cuando yo acerco ese objeto a un cuerpo que está neutro, las cargas negativas van a tender a repelerse o alejarse de este cuerpo que tiene carga negativa. ¿Ok? Por lo tanto van a estar en esta zona y va a empezar a haber una zona que tiene carga positiva. ¿Ok? Entonces, cuando yo conectara a tierra, entonces como arena y limadura de hierro, eso lo vamos a ver, después te voy a responder, Martín. Déjame terminar con lo de Joaquín y te respondo lo del tema de la arena y la limadura de hierro. Entonces, volviendo de nuevo, tengo la carga negativa acá, entonces las cargas negativas o los electrones van a tender a alejarse de esta zona y va a haber una zona con carga positiva acá y otra zona con mucha carga negativa aquí. ¿Ok? Cuando yo conecto a tierra, esta zona donde va a haber muchos electrones, ¿no es cierto? Van a decir, hoy es mucho mejor irse para la tierra porque hay menor densidad de electrones que en la zona que estamos nosotros. Entonces los electrones van a viajar desde esta zona hacia la Tierra. ¿Okay? Mientras yo tenga una carga negativa cercana y yo corto esta conexión, entonces los electrones que viajaron a la Tierra no pueden volver a este cuerpo. ¿Ok? Y va a quedar entonces el cuerpo con carga positiva. ¿Ok, Joaquín?
Perfecto. Martín me pregunta, si hay una similitud con la arena y la limadura o la limadura de hierro. Esos fenómenos no son fenómenos eléctricos, son fenómenos magnéticos. ¿Ok? Ahora, la electricidad y el magnetismo están muy relacionados entre sí. ¿Ok? Pero son por dos fenómenos diferentes. ¿Ok? El fenómeno magnético se produce por el spin. ¿Se acuerdan que hay varios números cuánticos? Uno de esos números cuánticos es el spin. O de algunas, o sea, se puede describir como la velocidad de rotación de un elemento, pero no es tan cierto eso, ¿ok? Pero para que lo puedan entender, con la velocidad de rotación y la dirección de rotación de un objeto, ¿ok? De un electrón. ¿Te quedó claro, Martín? Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver otro método de carga, que es la frotación. ¿Qué es lo que le decía yo con respecto a esto que me salió mal? Pero yo creo que porque cuando yo doblo esto, los electrones se transmiten. Entonces, hay muchos elementos o fenómenos que se producen con flotación. Una de las cosas más como típicas es cuando uno tiene un chaleco y ese chaleco lo frota con un globo. Entonces, la tarea para la casa de ustedes es que inflen un globo, se pongan un chaleco, ¿no es cierto? Y que froten el globo con el chaleco. ¿Ok? Y una vez que tengan eso, pongan el globo en la pared. Y vean qué pasa con el globo. ¿Ok? Van a ver que el chaleco le va a haber transferido electrones al globo. ¿Por qué? Porque en el fenómeno de la fricción se produce un intercambio de electrones por la energía que se produce de fricción. Cuando hay ese intercambio de electrones, entonces los elementos quedan cargados. Elementos que eran neutros quedan en ese momento cargados. ¿Ok? ¿Y cómo pueden ver eso? Lo pueden ver en el sentido siguiente. Si se sacan el chaleco, van a sentir que van a haber chispas en el chaleco. ¿No les ha dado la corriente con eso? ¿Alguien ha tenido experiencias con sacándose el chaleco cuando en la casa? Malas experiencias, ¿ok? Entonces, ¿por qué se produce eso? Porque el chaleco queda cargado, ¿ok? Y cuando se mueve el chaleco, entonces las zonas que están cargadas transmitir sus electrones hacia las otras zonas y se producen estos chispazos. ¿Okay? ¿Y por qué? Por el tema de la rotación. ¿Okay? Formas de cargar un elemento neutro. Conducción, que produce dos cuerpos con cargas iguales. La inducción, que produce dos cuerpos con cargas opuestas. Y la frotación, que se puede producir de dos cuerpos neutros, ¿ok? Y que al final queda uno cargado con la carga opuesta al otro. ¿Ok? Ya. Entonces le dejo de tarea que froten un globo en un chaleco y después lo cuelguen, lo pongan cercano a la pared. ¿Ok? Y vean qué pasa. Ya.
Vamos a ver si entendimos un poco. Entonces, vamos a tener tres cuerpos. Uno que tiene carga positiva, que vamos a llamar el A. Y los otros dos cuerpos, B y C, son neutros y aislantes. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta. Si A se acerca a B, ¿ok? B queda cargado eléctricamente. Contacto, Benjamín pregunta, si es que contacto-conducción es lo mismo. Sí, es lo mismo. Entonces, vamos de vuelta a la pregunta. Si el cuerpo A, que tiene carga positiva, se acerca a B, ¿el cuerpo D queda cargado eléctricamente? Ya, Martín ya me respondió. Fabiana, ¿qué piensas tú? A ver, Tomás, ¿qué piensas? ¿B queda cargado eléctricamente, no? Joaquín ya me respondió. Nicolás, ¿queda cargado B eléctricamente? Si es que A se acerca a B. Ok, Benjamín ya también me respondió. Paloma, ¿qué piensas tú? La Tamara dije, también respondió, perfecto. Paloma, ¿quedará B cargado eléctricamente? La Fabiana me respondió exactamente, muy bien. Muy bien, Paloma. ¿Qué me falta? Nicolás, ¿qué piensas tú? Juliet, ok. Como vimos en la parte de inducción, para realizar la carga por inducción, teníamos que primero polarizar. ¿Ok? Y polarizar, habíamos dicho que es el fenómeno que se produce en un cuerpo neutro que mantiene la proporción entre cargas negativas y positivas. ¿Ok? Pero una parte de ese cuerpo se concentra las cargas negativas o positivas y en la otra la carga del signo contrario. Por lo tanto, el cuerpo en sí está neutro. Tiene la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. Por lo tanto, no está cargado. ¿Ok? Lo que le pasa a D es que se polariza. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Joaquín, Benjamín, ¿les quedó claro? Paloma, ¿te quedó claro, no? Ah, perfecto, Benjamín, yo no entendí. Ya. Entonces, lo voy a explicar de nuevo. Me voy a ir al tema de la inducción.
Lo que está pasando entre A y B es lo que estamos viendo en la figura 1. B es un cuerpo neutro. Tiene la misma cantidad de neutrones, o sea, de electrones que de protones. Y A es un cuerpo cargado positivamente. ¿Ok? Si yo acerco A a B, se produce este fenómeno. Que las cargas o los electrones del cuerpo B van a acercarse a donde está el cuerpo que está cargado positivamente. Pero no van a saltar o no se van a ir de este cuerpo. Por lo tanto, la cantidad de electrones y de protones de este cuerpo es la misma. Por lo tanto, no hay carga eléctrica en este cuerpo. ¿Me entendiste, Benjamín? Perfecto. Entonces, eso es lo que preguntaba al principio. Estaba diciendo, si A se acerca a B, ¿B queda cargado eléctricamente? No. Se polariza. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a otra cosa. A efectivamente toca a B. ¿Ok? Entonces se produce el fenómeno de carga, pero por conducción, no por inducción. ¿Ok? Entonces B queda con carga negativa o positiva. Si A tiene carga positiva y se toca con B, que tenía carga neutra, B queda cargado con carga negativa o positiva. Joaquín ya me respondió. Fabiana, ¿qué crees tú? Recuerden que esto es carga por conducción, porque un cuerpo toca al otro cuerpo. ¿Ok? Entonces, Martín ya me respondió. Tamara, ¿qué crees tú? Perfecto, están ahí andando, bien. Excelente, excelente. Bien, Benjamín. Ya, muy bien. Paloma, ¿qué crees tú? Tamara, a ver. Cuédenselo. En el caso de que A toca a B, B quedará con carga negativa o con carga positiva, siendo que A tiene carga positiva. Paloma, ya me respondiste. Muy bien. Ahora, A tiene carga positiva y toca a B. Entonces, ¿qué método de carga es ese? La carga por conducción, ¿no es cierto? Y la carga por conducción, ¿qué genera? Genera dos cuerpos con signo contrario o con el mismo signo. Paloma, ¿genera cuerpos con signo contrario o con el mismo signo? Muy bien, Fabiana. Paloma, ¿qué crees tú? Lo vamos a ver acá, mira. Si yo tengo conducción, entonces lo que voy a hacer
es que, acuérdense del ejemplo de la micro. Yo llevo una micro con muchas personas, ¿no es cierto? Y veo otra micro que está vacía, ¿ok? Pero mientras están andando, ¿ok? Yo no me puedo bajar de la micro que está tochada y irme a la otra micro que está vacía, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay contacto entre las dos micros, ¿ok? Es como cuando, o sea, entre los dos cuerpos, es cuando las dos micros paran, ¿no es cierto? Y entonces se pueden bajar las personas y irse a la otra micro, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Es que van a empezar a preguntarse, a ver, ¿cómo estamos como con aquí, en esta micro, que tengo tanta gente, o en la otra micro? Si estoy más cómodo en la otra micro, se van a ir pasando para la otra micro, hasta que una persona diga, estoy igual de incómodo acá, en esta micro, que en la otra. ¿Ok? Y los pasajeros en sí son los electrones. Entonces, al final, voy a tener la misma cantidad de electrones por un lado que por el otro. ¿Ok? Entonces, en términos de proporción, electrones y protones. Entonces, ¿qué voy a generar? Voy a generar dos cuerpos que tienen el mismo signo. ¿Ok? O sea, si esta de acá fuera una varilla con carga positiva y toca esta esfera neutra, esta esfera va a quedar con carga positiva. ¿Ok? Porque los electrones que van a estar en esta esfera van a mirar los que están, la falta de electrones que está en la esfera, en la varilla, y van a saltar de aquí para acá. ¿Ok? Entonces, Paloma, ¿es contrario o el mismo signo? ¿Paloma? ¿Me entendiste? ¿Te lo explico nuevo? Ah, perfecto, ya. Ok, entonces, ¿es de contrario o el mismo signo? Paloma. Excelente, muy bien. Del mismo signo. Entonces, en la parte 2, ¿no es cierto? Queda B con carga negativa o positiva. Queda con carga positiva, porque tiene que ser la misma carga que A. Ya. Ahora, otro caso. De nuevo tengo A con carga positiva y B y C sin carga, neutros. Entonces, si A se acerca a B y B se conecta con tierra, ¿ok? ¿Qué fenómeno estamos viendo ahí? Estamos tratando de hacer una inducción, ¿ok? ¿Cómo B podría quedar con carga opuesta a A? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que faltaría por hacer para que logremos obtener una carga opuesta a A? A se acerca a B y B lo conectamos a tierra. ¿Cómo podría B quedar con, con carga opuesta a A? Como dice Martín, se polariza. B se polariza, sí, pero además se conecta a tierra. Por lo tanto, como bien dice Joaquín, es dejar de conectar a B a tierra. ¿Ok? Manteniendo a A cerca. ¿Ok? Entonces, así obtenemos que B queda con carga opuesta a A. Y aquí la última pelada acá. Si A se acerca a B, ¿ok? A se acerca a B y B toca a C.
¿el cuerpo C sería atraído por A? Vamos de a poco. A se acerca a B. B entonces se polariza. B, que tiene mayor, en una parte, mayor cantidad de electrones, y en otra parte tiene menor cantidad de electrones, ¿no es cierto? Entonces toca a C. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer los electrones de C cuando pueden interactuar con los electrones de B? O con la zona, o con la partícula B. ¿Ok? O con el cuerpo B. Si ven una zona que hay pocos electrones, ¿no es cierto? Entonces los electrones del cuerpo C van a tender a ir al cuerpo B. ¿O no? Entonces, si van al cuerpo B, entonces B quedaría con mayor cantidad de electrones o menor cantidad de electrones. Acuérdense, A es positivo. A se acerca a B. Entonces, hay una zona de B, que lo voy a poner aquí, en este cuento, tenemos el cuerpo A, que es positivo. ¿Ok? Y tenemos el cuerpo B, y tenemos el cuerpo C. ¿Ok? Entonces, A se acerca a B, entonces los electrones de B, va a haber una zona en que va a haber muchos electrones, y otra zona en que va a haber pocos electrones en B. ¿Ok? Entonces C, aquí, lo voy a desplazar ahora, y lo voy a dejar tocando a B. Entonces, los electrones de C, al ver esto, van a pasar, esos electrones van a pasar a B. ¿Ok? Y cuando separo B y C, se va para allá, C quedaría con más o menos electrones que B. Esa es mi pregunta. Benjamín, ¿qué crees tú? Cuando yo, entonces, toco B con C, los electrones de C se van para este lado. Quedaría con menos, excelente. Por lo tanto, aquí quedaría con más cargas positivas que negativas. Entonces, el cuerpo C sería atraído por el cuerpo A. ¿Sí, Martín? Porque tiene A y C tienen la misma carga. ¿Uno atrae objetos de la misma carga? No, exactamente. No sería atraído. ¿Ok? Sería repelido por A. Porque quedaría A y C con la misma carga. ¿Ok? ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Preguntas? ¿No? Bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que tiene que ver con ya flujos de electrones. ¿Ya? Flujos de electrones. O sea, ya no el electroestática, donde los electrones se mantenían en una cierta posición, ¿no es cierto? Ahora voy a tener un flujo continuo de electrones. ¿Ok? Entonces, ese flujo de electrones, ¿ok?, se llama corriente eléctrica. Es como si un río que tiene corriente de agua,
¿no es cierto? Que el agua fluye, ¿no es cierto? Aquí fluyen los electrones. ¿Ok? Y a medida que hay mayor flujo de electrones, mayor corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se mide eso? Con la intensidad eléctrica, que se define por la carga que se desplaza en un cierto tiempo. Ah, perfecto. Perdón, Benjamín me preguntó, voy a ir un poquito antes. Cuando digo polarizar, significa que yo tengo un cuerpo que tiene la misma cantidad de electrones que protones. Por lo tanto, es neutro. ¿Ok? Pero en una zona hay una mayor concentración de electrones que en otra. A eso le digo polarización. ¿Ok? ¿Te quedó claro, Benjamín? Perfecto. Ya, vamos de nuevo entonces. Estamos hablando de flujo de electrones. ¿Ok? Entonces, el flujo de electrones, ¿ok? Se mide este flujo de acuerdo a la cantidad de electrones. Martín me pregunta respecto a los vidrios polarizados. Algo, sí, algún efecto en la polarización se produce por eso, pero más los vidrios polarizados es porque es el, no necesariamente por la carga eléctrica, sino que por el impacto de los fotones dentro de la superficie. Que lo que hace es que el elemento se haga más opaco. ¿Ya? Pero no tiene relación con el curso, después lo podríamos ver más en detalle, Martín. Veamos primero, enfocémonos en lo que tiene que ver con la electrodinámica. ¿Ok? De nuevo, flujo de electrones y la intensidad eléctrica. O sea, si yo tengo mayor cantidad de electrones que están pasando en un cierto tiempo, ¿ok? Entonces tengo una mayor cantidad de cargas eléctricas, ¿ok? Que lo tengo diseñado como Q, ¿ok? Que pasa en un cierto tiempo, ¿ok? Y eso se mide en amperes, ¿ok? ¿Y qué son los amperes? Son la cantidad de coulombs es la unidad de carga, en un tiempo determinado, ¿ok? Ahora, para que tengan una idea, el flujo de electrones que representa un amper, si pasa a través de su cuerpo, se muere. ¿Ok? Entonces, el 1 amper es una cantidad ya importante de energía que pasa a través de su cuerpo. ¿Ya? Ahora, no es necesario probar eso, Martín. Entonces, el tema es el siguiente. Como está definido esto, si yo tuviera aquí un cable eléctrico donde los electrones fluyen, los electrones van a ir de una zona en que hay mayor cantidad de electrones, ¿no es cierto?, a una zona que hay menor cantidad de electrones. Entonces los electrones de acá van a irse por aquí y van a ir hacia acá, hacia esta zona que hay menor cantidad de electrones. ¿Ok? Ahora,
si los electrones se mueven en esa dirección, por cómo se definió la corriente eléctrica va hacia acá. O sea, el flujo de electrones va en esa dirección, la corriente eléctrica va hacia la dirección contraria. O sea, las personas que definieron esto dijeron que las cargas positivas, la dirección de las cargas positivas, es la dirección de la intensidad eléctrica. ¿Ok? Esto es muy importante que lo entiendan. ¿Ok? Si yo tengo los electrones, el flujo de electrones va hacia un lado, la intensidad de la corriente va hacia el otro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se definió así. Entonces, ya, estamos como en la que más. ¿Alguna pregunta respecto? Acuérdense que es lo que vimos. Diferencias entre la cantidad de electrones y la cantidad de protones. Vimos el tema de que hay elementos que conducen más fácilmente los electrones que otros. ¿Y por qué? Porque en sus capas superiores, los electrones que están en las capas superiores, tienen el efecto de repulsión de los electrones que están en las capas inferiores. Por lo tanto, cada vez es más fácil que esos electrones se escapen hacia otra parte. ¿Ya? Pero hay otros elementos que sus electrones los tienen bien, bien atraídos. ¿Ok? Y esos elementos se llamarían entonces aislantes o no conductores. Y están los elementos que son los conductores, que no habíamos puesto, semiconductores, que eran elementos que ante una cantidad de energía menor a su umbral, no conducen la corriente o no donan sus electrones, y cuando hay una cantidad de energía superior a su umbral, dan esos electrones. ¿Ok? Y habíamos dicho que es súper importante para todo lo que tiene que ver con la programación y la computación en sí. Porque yo puedo transmitir un 0 o un 1 según la cantidad de energía que voy a darle a esos electrones. Después vimos las distintas formas de cargar un cuerpo. Conducción, que generan dos cuerpos con la misma carga. Inducción, que generan dos cuerpos con cargas contrarias. Y la flotación, que generan dos cuerpos con cargas contrarias, pero a partir de cuerpos que están neutros. ¿Ok? Y considerando todo ese tema, vimos un ejercicio de eso, cuento, y ahora lo que estábamos viendo es cómo empezar entonces a ver cuáles son los fenómenos cuando los electrones se empiezan a mover, que son los fenómenos de electrodinámica, y habíamos hablado de a medida que hay mayor flujo de electrones, hay una mayor intensidad eléctrica. Y si los electrones se mueven hacia un lado, la intensidad eléctrica tiene la dirección contraria. ¿Ok? Eso sería entonces, y nos vemos. Una de las precauciones del PC es no tocar la tarjeta gráfica cuando está prendida. Exactamente. ¿Y por qué pasa eso, estimado? Porque si es que tú tocas la tarjeta gráfica, vas a producir un flujo de electrones hacia ti. Y ese flujo de electrones puede ser mayor al flujo con el cual está diseñada la tarjeta. Se calienta y se quema. ¿Ok? Y cuando se quema, ya los conectores se pierden y la tarjeta no sirve más, no sirve para nada más. ¿Ok? Muy bien, entonces. Espero que les haya quedado claro el tema de la electroestática. ¿Ok? No sé si les queda alguna duda, ahí me pueden tirar el cuento. ¿Mm?
Perfecto. Qué bueno que te hayan servido, Benjamín. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos para la próxima clase. ¿Ok? Cuídense. Saludos. Chao, profe, que le vea bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, nos vemos. Cuídense. Chao, nos vemos.